Bienvenida, Dindy. Muchas gracias. Hola, bueno, mi nombre es Dindy Jane, como ya me introdujeron. Muchas gracias por esa introducción. Gracias por invitarme a este festival tan lindo que habla sobre aprender. Yo creo que siempre estamos en constante aprendizaje y nunca se detiene hasta el final de nuestras vidas. Yo en lo personal, mi recorrido ha estado lleno de errores. Creo que el error y la equivocación es parte fundamental del proceso de aprendizaje. Y creo que el miedo al error es de las cosas que nos mantienen inmóviles, sin atrevernos a los cambios. Y creo que los cambios son importantes para crecer. Nos vamos constantemente transformando. Yo creo que en mi historia personal una de las transformaciones más importantes fue atreverme a hacer lo que yo quería, porque en mi familia en lo personal no me apoyaban para ser actriz. Yo quería ser actriz y cantante desde siempre. Y creo que también hay un factor familiar hereditario que se me traspasó gracias a mi abuela. En lo personal, mi abuela paterna, ella quería ser showwoman y quería ser showwoman de cabaret, que era lo que en esa época estaba sucediendo, o las opciones que habían para las mujeres. Y obviamente ser una showwoman era muy mal visto, todavía sigue siendo. Se rompió algo, lo siento. Oh. ¡Qué frío! ¡Devuélvanos el verano! Nos estamos volando aquí, chicas. Esperemos que pase la tormenta. Se caen los paneles. Bueno, así vamos aprendiendo. ¿Qué les decía? Bueno, entonces mi abuela quería ser actriz y showwoman y no la dejaron. Obviamente, la época ser actriz era ser como trabajadora sexual y era muy mal visto. Hoy en día, menos mal, gracias a los tiempos han avanzado y es un trabajo como cualquier otro. Entonces, a mí me tocó hacer como la transformación, la rebeldía familiar y atreverme a hacerlo y pelear por eso. Muy agradecida de que finalmente lo logré, lo pude hacer. Pero fue una lucha porque también en mi familia tenía un hermano tengo un hermano que es artista y era mi hermano mayor. Entonces, él se tomó el rol del artista de mi familia. Entonces, lo que trató de hacer mi papá de controlar a sus hijos y cómo se iban a desarrollar, estableció que mi hermano era el artista de la familia y yo no, por ende no podía hacerlo. Y yo también lo absorbí mucho eso, que él era el artista y entonces yo me puse en el lugar de admirarlo, pero también en ese lugar, digo, como siempre uno puede aprender y cada experiencia te va como sirviendo de algo. Y quizás también ese lugar de que yo no era mi lugar, la artista de la familia, observé a mi hermano y pude aprender mucho de él también, porque quizás si a mí me hubieran dado el lugar del artista de la familia, no sé qué hubiera, no sé cómo hubiera soportado eso tampoco. Entonces, aprendí de mi hermano como a ver el arte, lo que no era arte. Él tenía como una mirada especial de fotografiar el suelo, los cadáveres, la carretera. Como él le dieron el rol del artista a la familia, él sí podía hacerlo y en un punto, y mi papá quería que yo fuera abogado, porque era buena para pelear, para discutir. Entonces yo sí quería hacer a mi papá feliz para que me quisiera y entré a estudiar Derecho en la Católica. Y claro, diría como, ay, qué pérdida de tiempo estudiar Derecho en la Católica, pero fue ahí donde estudiando Derecho, y esos ramos que siempre critican mucho, que es como el derecho natural y todos esos ramos de derecho católico, me ayudaron para aprender a pensar por mí misma, especialmente el ramo de fundamentos filosóficos del derecho. Y ya cuando aprendí a pensar por mí misma, que eso ya fue 18, 19 años, siento que antes yo era solo como una vulnerabilidad manipulable,
dije, bueno, yo no quiero hacer esto, especialmente después de los ramos filosóficos interesantes, venía la parte del derecho civil y yo dije, no, no puedo con esto, es demasiado fome. Y yo quería ser actriz y cantante. Entonces, después yo dije, bueno, no quiero seguir con esto y el punto medio como de lo permitido de lo que yo quería hacer era psicología, entonces también estudié psicología, traté de cambiarme por dentro. Y menos mal, me fue súper mal en la prueba para cambiarme por dentro. Y a pesar de que me iba muy bien y que me enseñaban que no había una forma objetiva de medir la inteligencia, cuando hice el test como para cambiarme de carrera, me dijeron, te fue muy mal en el test de inteligencia. O sea, básicamente eres tonta. Así que no puedes estudiar psicología. Uf, menos mal. Y yo en verdad necesitaba que alguien me dijera, tú puedes ser actriz, puedes hacer lo que quieras. Nadie me lo decía. O sea, siempre era un problema lo que yo quería hacer y necesitaba que alguien me diera ese reforzamiento. Y fue específicamente el ayudante de psicoanálisis, que fue la primera persona, él súper sensible y como perceptivo, observador, como todos los psicólogos. Me dijo, pero tú como que no quieres estar acá. Y yo, ¿cómo se me nota? Porque en verdad estaba ahí cumpliendo. No quieres estar acá. Y yo, sí, en verdad. Me dijo, pero tú, ¿qué quieres hacer de verdad? ¿Qué te gustaría hacer? Yo quiero ser actriz y cantante. Y era algo que me daba mucha vergüenza decirlo porque era como absurdo y yo en mi fantasía yo pensaba que todos querían ser actores y cantantes. Entonces como que el que iba a hacerlo era absurdo, era como, sí, el sueño de todos, pero bueno, no se puede. Y él fue la primera persona que me dijo, ya, pues hazlo, va a ser más fácil. Y ahí se tiró una así como con un Oscar en la mano y yo como, sí, sí. Después uno va aprendiendo de la realidad las cosas, pero en esa ilusión que necesitaba y ese apoyo, se lo agradecí mucho y también, y ya ni siquiera me bastaba con eso, sino que después me reuní con el profesor de psicoanálisis que le pedí como ayuda, como por qué no entré a psicología si tenía premio 6.8 en psicoanálisis. Y ahí me dijo, bueno, es que te dieron los resultados, saliste como que eras tonta en el test de inteligencia, y me dijo... Y yo, ay, en verdad yo quiero ser actriz y como que necesitaba que una persona, no quiero decir hombre, una persona me dijera, tú puedes, como inténtalo. Y fue como ya, y me metí a un taller de teatro, cosa que pude haber hecho, pero fue como ya más grandecita. De ahí cuando ya me puse en práctica dije, hoy no puedo volver a hacer una carrera que no me guste. Entonces pasé como por como de hacer las cosas por el deber a empezar a hacer algo que yo quería. Y ese cambio de energía yo lo agradezco hasta el día de hoy, porque como que uno no tiene la misma energía siempre, uno se va transformando y la energía se te va agotando, entonces cuando uno siente ese llamado, esos impulsos, creo que hay que seguirlos y escucharse y no escuchar tanto a los demás, porque si no como que se te pasa las ganas al final. Entonces ahí ya me di cuenta que la diferencia que de estar como haciendo algo por cumplir y hacer algo que me gustaba era como, ok, ya, yo en mi vida en verdad quiero hacer lo que yo quiero, no quiero estar como complaciendo a mi papá ni a un sistema. Así que eso fue mi, mi, como mi despertar. Logré cambiarme de derecho a teatro dentro de la Universidad Católica y otro aprendizaje fue ahí cuando ya me encontré como con el trabajo colectivo, porque ya una vez que te creíste el cuento, yo también soy actriz, pero también soy directora, soy súper mandona y muy de mi propuesta. Entonces yo llegué ahí a la escuela de teatro como muy emocionada, muy como con mucha energía, vamos a hacer esto, 2 de la mañana en la escuela, 4 de la mañana trabajando. Y después caché que como que me fui quedando un poco sola porque nadie quería trabajar conmigo. Y me gané el premio a la directora dictadora. Entonces ahí aprendí mira, no solo se trata de seguir tu impulso y tú lo que querías hacer, sino que tenés que encontrar a tu equipo. Y eso es un aprendizaje que también siento que en las escuelas, específicamente en las escuelas de arte, siento que en el caso de la Universidad Católica están todas las escuelas de arte en el mismo campus, pero no hay ningún ramo de integración. Entonces después salís de la escuela y no sabís cómo
que después para hacer una obra necesitáis artistas, necesitáis música, necesitáis actores, necesitáis dirección, necesitáis dramaturgia. Entonces hay como una serie de roles que hay que ocupar. O sea, tú encontrando un equipo. Así que así fui aprendiendo, o sea, como quedándome sola y son esas cosas que te hacen como atinar a lo que hay que aprender, porque siempre hay algo que aprender, y me acuerdo algo que me dijo la Gloria Munchmeyer después cuando estrenamos aquí en el GAM, Happy End. La Gloria Munchmeyer me dijo, nunca creas que te las sabes todas, porque en ese momento es cuando uno deja de aprender. Así que creo que de las lecciones más importantes, creo que es la humildad, como asumir ese estado de que no te las sabes todas, de que hay mucho que aprender, porque si no tenías ese estado de humildad, no absorbís nada, pues como que te bloqueáis a no escuchar al otro. Así que esas fueron mis lecciones de la escuela. Y ya saliendo de la escuela, creo que igual la escuela es un buen como ejercicio de la vida. Bueno, la vida misma es una escuela, no hay que como por qué ir a la universidad para aprender, obviamente. Creo que uno aprende más como en el haciendo con las personas, en haciendo equipo y poniéndose objetivos, llevándolos a cabo, a lo mismo lo difícil que pueda parecer. Finalmente un trabajo como cualquier otro. Entonces creo que ahí la disciplina y la rigurosidad, la perseverancia y el manejo de la frustración, de que obviamente no vaya a ser la mejor canción del mundo tu primera canción. Eso es muy difícil. Y uno tiene esta idea de como que el artista cuando se hace conocido, como que explotó de repente, pero no se ve el proceso de atrás, como que siempre es un largo camino de ensayo y error para lograr y siento que uno tiene como una ilusión adentro, como que solo uno sabe lo que puede llegar a ser y uno a veces espera que el mundo lo sepa de antes o que se den cuenta y alguien te diga oye, tú podrías hacer esto. Y no, pues hay que estar como exponiéndose. Y siempre va a haber, o sea, y nunca te van a salir las cosas como uno quiere, siempre. Y el manejo de la frustración de que, claro, desde el peor error va a ser como un aprendizaje para el futuro. Y así fue. Bueno, y también siento que en mi caso particular tuve que hacer como radicalmente que no me importara lo que digan los demás para poder hacer mi disco, porque yo financié mi disco LP, que son 10 canciones, haciendo OnlyFans, que vi performance erótica, algo que es como súper mal visto, como me daba miedo también. O sea, mi mamá por un lado me decía como eso te va a quitar los trabajos, los oficiales, los trabajos buenos, y claro, te da como ese miedo, pero hasta que no te atreví y no confiáis que van a haber equipos que no te van a juzgar ni te van a discriminar y quizás esos son tus verdaderos grupos de trabajo, igual está esa preocupación. Entonces un alivio poder decir, hola, yo hago OnlyFans, financié mi disco con OnlyFans, y además puedo tener trabajo en medios como más bien vistos dentro del teatro, como aquí en el GAM vamos a estrenar una obra el 23 de octubre. Quiero ser una chica Almodóvar. Y así que eso, estoy muy agradecida del proceso, el camino que ha sido, porque siento que si no me hubiera equivocado tantas veces, no hubiera llegado a estar donde estoy yo, que no es ningún lugar tan especial, es solo un punto dentro del proceso, a morir, y solo como que uno no sabe dónde va a llegar, como que es un regalo el presente, poder agradecer el camino para atrás y ir aprendiendo para que ojalá el camino hacia adelante sea lo más como coherente a lo que uno soñó o se propuso lograr. Así que eso, bueno, en mi
espero que pueda transmitir como inspiración, ánimo para quienes tengan su proyecto escondido, que les da vergüenza, que les da miedo a la exposición, porque sí, efectivamente es duro, no es como que... Yo creo que por más gente que te quiere, también hay más gente que te odia y, y hay que hacerse fuerte y confiar y saber quiénes son tus amigos, tu familia, tu equipo y tu lugar de contención para exponerse sin miedo a perder nada. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Dindy. ¿Hay alguna pregunta del público? Aquí tenemos los fans. Me encanta. Fan número 1. ¿Cómo es el proceso de hacer una canción? Gracias. ¿Cómo es el proceso de hacer una canción? Bueno, hay miles, infinitas posibilidades por cantautores que existan. En mi camino personal, siempre parto por la letra. Para mí lo que me mueve más hacia las canciones, a hacer canciones, es poder contar una historia. Y siento que las canciones son como pequeñas películas, formas de hacer ficción. Entonces, por mí parten de eso, como establecer un tema del cual yo quiero hablar y desarrollar la letra. Y después viene la parte musical de producción y cómo va a sonar y la estructura y qué sé yo. Pero yo siempre parto de como algo que me pasa a mí, algo como lo más genuino posible. De hecho, como que una vez hice una canción que pretendía ser como taquilla, como se llama Olvidé a mi ex. Y traté como, dije, bueno, quiero superar a mi ex, voy a inventar una canción como que ya lo olvidé. Era mentira. Y siento que la canción es como falsa, como que no me pasa nada porque no era real lo que estaba pasando. Entonces creo que para mí es mejor encontrar como los temas más honestos de lo que me está pasando como ser humano, insertada en una cultura, en una sociedad, confiar que lo que me pasa a mí no es solo lo que me pasa a mí, sino que nos pasa a todos de alguna manera. Entonces, entre más como honesta he sido con lo que me pasa, también encontrando una manera como de hacer una letra, de crear imágenes en la letra que sean identificables y que todos podamos comprender. Porque al principio yo escribía muy como de mi ser y como más intuitivamente, o cosas que me hacían sentido a mí, no necesariamente iba a entender el otro. Entonces se vuelven canciones más como herméticas. En cambio, cuando encontré la forma de hacerlo imágenes que todos puedan como comprender y hacerle sentido, o imágenes súper concretas, creo que ahí es donde empecé a lograr que los oyentes se identificaran y se emocionaran y me digan como, tus canciones hablan de mi vida. Y es como, sí, amiga, porque nuestras vidas son muy parecidas, en verdad, entre todos. Somos parte de Chile, po. Así que ese ha sido como mi proceso de crear canciones. ¿Alguien más? Por allá. Después. Hola, Indy, ¿cómo estáis? Bueno, no, muy breve. Primero quería felicitarte en general por tu trabajo. Dentro de la historia que tú contabas hay como mucho de síndrome del impostor. Como que no te creías capaz de... y para los que no sepan, la Dindy lanzó uno de los discos que lejos es uno de los mejores del año. Entonces, vayan a escucharlo. Y sobre eso, y juntándolo con esto del síndrome del impostor, te quería preguntar si tú, ¿cómo lo valoras tú? Si estás consciente del nivel que tiene el disco y de lo competitivo que es respecto de las otras obras que hay este año. Ahí sí. Gracias, George. Sí, a mí me encanta el disco. Creo que en términos de calidad está muy bueno. Lo que tengo que aprender ahora es cómo marketearlo. Finalmente es medio como deprimente decirlo porque es mucha inversión de dinero. Finalmente en el arte pasa que uno cree que como el buen arte como que va a llegar a un lugar importante o reconocido, o sea, como va a tener mucha exposición, pero no es como tan así, es como hay todo como una estrategia, o sea, como que todos los artistas que como que la rompen así,
como que se hacen súper conocidos, igual viene de un apoyo, de una inversión de un sello, de como, bueno, también obviamente hay casos como del boca a boca que se va como expandiendo. Siento que mi disco sí ha tenido como, tiene ese corazón de la gente le llega y tiene ese valor, pero como que me falta aprender más de industria para saber cómo venderlo mejor o dónde ponerlo, como que todavía me falta un equipo donde me diga, "Oh, ya lo tengo que estar postulando a los Grammy, estos son los plazos y la cuestión entre tanta cosa", y digo como, pucha, se me pasó la postulación a los Grammy, ¿cachai? Y digo, entonces, ¿qué hago ahora para postularlo de nuevo? Tengo que sacar una versión deluxe para volver a hablar de mi disco, y así. Pero sí estoy consciente que es un muy buen disco y que he aprendido mucho porque definitivamente, o sea, está muy lejos de cómo empecé, digo, porque hay personas que me dicen, yo te sigo desde Mentirnos, que fue mi primera canción, que era más del género urbano, y lo agradezco, pero para mí eso es como ya mis primeros pasitos, siento que me di unos pasos bien grandes con el disco de ahora, y de hecho me complica cuando, no sé, ponen en una playlist, ponen de Indie Jane, digo, ya, qué bueno que suenan las últimas canciones, pero cuando empiezan a sonar las de antes, como que me da como una incomodidad, así como ni yo la escucho. Mi disco lo escucho. Entonces es como una buena señal, o sea, digo, como ya, logré un producto que a mí me gusta mucho y me convence. Yo creo, y antes no me pasaba tanto, era como ya lo tengo que sacar, y había también como una ilusión mea delusional que le dicen, como de Lulu, como me acuerdo con esta canción que ahora digo era súper poco honesta, hasta olvidé a mi ex, no lo había olvidado, y, y me acuerdo que le decía a mi papá, le dije como, papá, préstame no sé qué, tu auto para hacer un video, esto va a ser el hit del verano, y mi papá como, ya, y como, no, anda como, bájale a tus expectativas, por favor. Y sí, pues hay que bajarle a las expectativas, y vaya aprendiendo que, claro, no es como tener una canción buena y la magia como que no es tan real, o sea, es real como la magia de cómo llegar a los corazones con la música, pero hay toda una estrategia de marketing y planificación que hay que aprender. Y yo, por ejemplo, tuve una reunión con un sello, sabiendo que no me iban a firmar, porque yo tengo 37 años y no soy como un producto que digan, oh, aquí podemos explotar algo. Ya vengo como, estoy como en otro... pero sí se dieron el tiempo de sentarse conmigo y explicarme un poco cómo lo hace un artista con un sello. Y ahí como aprendiendo a tratar de comportarse como un sello aunque uno no tenga. Uno tiene que ser su propio sello, como su propio ingeniero comercial, todo, tienes que hacer todos los roles. Así que eso, fuerza. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, gracias. Mira, Bien, la gracias. verdad yo no te conocía en tu onda musical, voy a buscarte. Gracias. Pero me gustó mucho tu historia y cómo financiaste tu álbum. En verdad me siento muy identificada contigo porque yo igual soy artista, igual hago música y de cierta forma estoy haciendo como el mismo camino. Y quería preguntarte si en verdad como desde tu perspectiva crees que hoy en día es muy relevante como el apoyo de la masculinidad como para generar proyectos o generar como no sé, como cierta abrirte camino, abrirte oportunidades como dentro de la industria musical o dentro de la música más cultural. Porque siento que de cierta forma el estar soportando como todo este proceso como creativo, proceso de generar un proyecto, por así decirlo, de esta forma igual se ve radicalizado y se ve orientado hacia la atención masculina, ¿no? Ajá. ¿Tú te referís como Sí. al trabajo erótico como, Claro. como en el OnlyFans? Ajá. ¿Tú? Sí. Es como, yo siento que... O sea, yo siento que hoy día igual es como un ideal, no sé, de cierta forma feminista, el pensar que de cierta forma las feminidades podemos como abrirnos pasos solas, ¿cachai? Como dentro de esta área, pero de cierta forma igual seguimos como sosteniendo los proyectos con esto, Claro. ¿cachai? Sí. Sí, yo creo que... No, es que... Yo creo que es como complicado porque, no sé, uno puede subir como una canción hermosa, con un arte hermoso, sensible, que le diste unas vueltas, y nadie pesca. Y después subí una selfie que te diste tona o la de mostrar el poto, te ves linda, y, bueno, 1000 likes. O sea, en verdad como que... Entonces ahí también uno entiende por qué las industrias hacen que las mujeres como que son cantantes tengan que sexualizarse, siempre los looks son como súper... Yo he tratado como
por un lado saco provecho de eso y digo como ya, ahora tengo esta edad, onda, mi OnlyFans va a generar más probablemente ahora, aunque quizás no también. Y como sacarle provecho a eso para después llevarlo como a mi arte, sin necesariamente vincularlos, ¿cachai? Es como hago mi performance erótica en OnlyFans, gano plata, la invierto en en mi música. Y luego mi música pienso como ya, esto es lo que yo quiero proyectar, así como va, siempre. Entonces no me quiero hacer valer de algo que sé que voy a perder en la edad o que como que después no me va a hacer mucho sentido. Entonces trato de separar las cosas y decir, ser mucho más como, quizás hasta masculina, me da como lata, pero porque no quiero asociar a lo masculino, pero un poco sí como de no, porque a las mujeres como que se nos ha hipersexualizado. Y digo, como ya no quiero sacarle esa cuestión a mi proyecto musical para tener este como valor que no se pierde y poner la atención en las letras, en lo que quiero transmitir, más que verme mina, aunque sé que viéndome mina va a ser que llame la atención. Yo creo que son como energías que se van como alimentando entre sí y que no hay como que ni por qué identificarse tanto ni con una ni con la otra y quizás estar jugando esos roles como transitando esos roles también según el momento, lo que uno siente, creo que está bueno, como para no como identificarse con una cosa nomás, ser como más, ¿cómo se llama? Versátil, oíle, camaleónica, sí. Pero te felicito por también seguir el camino del arte y la performance erótica. Yo encuentro que es muy entretenido y por un lado también es como fácil. Si es que, o sea, no es fácil como que no te importa, o sea, como dar el paso, pero después ya una vez que te atreví es como... Igual encuentro que también va cambiando porque encuentro bacán, ponte tú, personajes como mi amiga, la Romina Pistola, que es como de las mujeres, bien mujer, como... Empecé a hablar de temas tabú y como que, diga, también mi libro es como un bestseller, como todos la amamos, es como, hay algo en nosotras ahí que siento que hay que agradecerle a todas las trabajadoras sexuales o todas las mujeres que exponen y como que juegan con su erotismo, porque es un poder, es muy poderoso, o sea, si nos quisieron avergonzar de esto, era para quitarnos poder, sin duda. O sea, imagínense, estas son muy poderosas. Y creo que vamos mejorando porque se va como haciendo menos tabú, tenemos modelos, ya van saliendo como referentes, modelos como de ejemplo de que una mujer que hace performance erótica tiene mucho que decir y eso es importante. Sí, hola. Yo centrándome ¿no? en el tema de tu faceta cantante y más o menos pensando en el recorrido que has tenido desde tu música urbana a lo que es el disco. ¿Tú crees que ha sido un aprendizaje más de un artista que aprendió a salir para afuera o aprendiste a ser artista en un medio distinto? Eso me encantaría saber. ¿Cuál es el camino de aprendizaje? Sí, yo creo que me pasa a mí que yo nunca como que la he tenido tan separados, porque siempre vi como el artista, como el cantante, el de la música, igual como un actor, o como alguien que performea, que se tiene que parar sobre un escenario, que tiene que proyectar un mensaje finalmente. Entonces para mí yo siempre lo vi como conectado y cuando me decían como ya, pero ¿qué quería hacer más? Como cantante o actriz, yo era las dos cosas siempre. Pero también siento que más fui aprendiendo de la industria, como que no aprendiendo como a validarse como en la industria y que el teatro me enseñó lo que como la performance, que la misma que llevo después a la música y a las canciones. Sí. Gracias. Gracias, Dindy, por tu charla, por tu tiempo, Muchas gracias por a tu ustedes. talento. Somos fans también aquí.